Durante años, Mohammad creyó que era el único cristiano de todo Yemen. Leía una Biblia que había encontrado. Se escondía lejos de su familia y de sus vecinos para poder leerla, convencido de que nadie más compartía su fe. Sentía una gran alegría por haber encontrado a Jesús, pero faltaba algo importante. No conocía a ningún otro creyente, nadie con quien hablar, nadie con quien orar o compartir. No sabía si existían iglesias. Tenía la sensación de estar caminando completamente solo. Afortunadamente descubrió que estaba equivocado. Bienvenidos a Perseguidos, un espacio de puertas abiertas, entidad que lleva más de 60 años sirviendo a los cristianos perseguidos en el mundo. Muhammad creció en un país donde seguir a Jesús puede traer consecuencias muy graves. Como muchos yemeníes, recibió una educación islámica y nunca imaginó que algún día su vida giraría en torno al Evangelio. Todo comenzó cuando encontró una Biblia. La leyó en secreto, movido por una curiosidad que pronto se convirtió en algo más profundo. Página tras página, descubrió a un Jesús muy diferente de aquel Isa del que había escuchado hablar en la mezquita unas pocas veces. Las enseñanzas de aquel profeta despertaron una fe que tuvo que guardar para sí mismo cuando se convenció de que realmente se trataba del mismísimo Hijo de Dios. Durante mucho tiempo vivió con una sensación extraña de aislamiento. No conocía a ningún creyente, no sabía si existían iglesias, no tenía con quién compartir sus dudas, sus oraciones o las verdades que iba descubriendo. En ocasiones llegó a pensar que era el único cristiano de todo el país. Con el tiempo descubrió que no estaba solo. A través de otros creyentes encontró una pequeña comunidad de fe. Aquello cambió su vida. Por primera vez pudo orar junto a otras personas y estudiar la Biblia en compañía. Pero había una petición que seguía ocupando gran parte de sus emociones. Su esposa, Halima, observaba con atención los cambios que se estaban produciendo en él. Sus conversaciones sobre Jesús comenzaron a formar parte de su vida diaria de pareja. Sin embargo, hubo una enseñanza en concreto que llamó especialmente su atención. Era la idea de amar a los enemigos. Aquello chocaba frontalmente con todo lo que esperaba escuchar. Durante días siguió reflexionando sobre esas palabras. Poco a poco, la curiosidad se transformó en un interés y el interés en una búsqueda sincera. Finalmente, ella también decidió seguir a Cristo. La fe pasó a ocupar un lugar central en su matrimonio. Poco después se enfrentaron a una prueba dolorosa. Los médicos le dijeron que era muy poco probable que pudieran tener hijos. La noticia llegó acompañada de incertidumbre y tristeza. En medio de aquella situación hicieron una sencilla oración. Si Dios les concedía un hijo, dedicarían sus vidas a servirle de una manera más profunda. Tiempo después, Halima quedó embarazada. Para ellos, aquel niño fue mucho más que una alegría familiar. Fue la respuesta directa a una oración que creían imposible. No se olvidaron de la promesa que habían hecho. Comenzaron a abrir las puertas de su casa a otros creyentes. Al principio eran reuniones pequeñas, unas pocas personas estudiando la Biblia y orando juntas. Después llegaron a más. Cada semana, hombres, mujeres y niños cruzan la puerta de su casa para reunirse en una iglesia clandestina que jamás debería existir en ese contexto social. Algunos recorrían largas distancias para participar, otros acudían buscando respuestas, igual que Muhammad años atrás. La guerra, la pobreza y la persecución hacían cada encuentro más difícil. Aún así, la pequeña comunidad siguió creciendo. Hoy aquella casa continúa siendo un lugar de refugio espiritual para muchos cristianos yemeníes. Puertas Abiertas y sus colaboradores locales apoyan a creyentes como Muhammad y Halima mediante la formación, el discipulado y la ayuda práctica para fortalecer a la iglesia perseguida. El peligro sigue presente, también la incertidumbre que acompaña a la vida en Yemen. Pero cada vez que nuevos creyentes cruzan la puerta de su hogar, Muhammad recuerda los años en que él pensaba que era el único cristiano del país.
Ahora sabe que Dios estaba obrando incluso cuando él no podía verlo. Y todo comenzó con una Biblia escondida, que terminó dando lugar a una iglesia que crece en lo oculto. La historia que acabas de escuchar no es única. Cada año millones de cristianos hacen frente a diversas formas de opresión. Huyen de regímenes opresivos, se ven desplazados en sus propios países, son menospreciados, atacados, maltratados, marginados e incluso llegan a perder la vida. Aunque muchos escapan de la feroz persecución, la nueva vida que comienzan como desplazados es realmente dura. Con tu apoyo, las iglesias locales brindan acogida y ayudan a que estas personas sanen, enfrenten su realidad y florezcan. Si quieres saber más, entra en puertasabiertas.org.